En este video vamos a hablar sobre la anatomía del sistema nervioso y sus generalidades. El sistema nervioso contiene varios puntos específicos que vamos a tratar en este video. El sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas que cuenta con el encéfalo, médula espinal y nervios que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio externo. El sistema nervioso está organizado para detectar cambios en el medio interno y externo, evaluar la información y responder a través de ocasionar cambios en músculos o glándulas. El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas. El sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, dentro del cual se incluyen todos los tejidos nervios situados fuera del sistema nervioso central. En la anatomía microscópica del sistema nervioso tenemos las neuronas y la neuroglía. Las neuronas son las células responsables de las funciones atribuidas del sistema nervioso, las cuales son pensar, razonar, control de la actividad muscular, sentir, etc. Son células excitables que conducen los impulsos que hacen posibles todas las funciones del sistema nervioso. Estas representan la unidad básica funcional y estructural del sistema nervioso. El encéfalo humano contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. Aunque estas pueden tener distintas formas y tamaños, todas las neuronas tienen una estructura básica y constan de tres partes esenciales que son el cuerpo neuronal, las dendritas y los axones. El cuerpo o soma neuronal contiene el núcleo y el citoplasma, con todos los orgánulos intracelulares rodeados por la membrana plasmática. Las dendritas son prolongaciones cortas ramificadas, en general múltiples, a través de las cuales la neurona recibe estímulos procedentes de neuronas vecinas, con las cuales establece una sinapsis o contacto entre células. El axón es una prolongación generalmente única y de longitud variable, a través de la cual el impulso nervioso se transmite desde el cuerpo celular a otras células nerviosas u a otros órganos del cuerpo. Cerca del final, el axón se divide en terminaciones especializadas que contactarán con otras neuronas o con otros órganos efectores. El lugar de contacto entre dos neuronas o entre una neurona y un órgano efector es una sinapsis. Para formar la sinapsis, el axón de la célula presináptica se ensancha formando los bulbos terminales o la terminal presináptica, los cuales contienen sacos membranosos diminutos llamados vesículas presinápticas, las cuales almacenan un neurotransmisor químico. La célula posináptica posee una superficie receptora o terminal posináptica. Entre las dos terminales existe un espacio que los separa llamado hendidura posináptica. Las neuronas están sostenidas por un grupo de células no excitables que en un conjunto se denominan neuroglía. Las células de la neuroglía son en general más pequeñas que las neuronas y las superan en 5 a 10 veces en números. Las principales células de la neuroglía son los astrocitos, oligodendrocitos, células epidemarias y las células de Schwann y las células satélites. Los astrocitos son pequeñas células de aspecto estrellado que se encuentran en todo el sistema nervioso central. Estas desempeñan muchas funciones importantes dentro del mismo, ya que son simples células de sostén pasivas. Así forman una armazón estructural y de soporte para las neuronas y los capilares, gracias a sus prolongaciones citoplasmáticas. Asimismo, mantienen la integridad de la barrera hemoencefálica, que es una barrera física que impide el paso de las determinadas sustancias desde los capilares cerebrales hasta el espacio intersticial. Además, tienen una función de apoyo mecánico y metabólico a las neuronas. De esta síntesis de algunos componentes utilizados por estas y de ayuda a la regulación de la composición iónica del espacio extracelular que rodea a las neuronas. Los oligodendrocitos son células más pequeñas con menos procesos celulares. Su principal función en la síntesis de mielina y la mielinización de los axones de la neurona del sistema nervioso central
En cada oligodendrocito pueden rodear con mielina entre 3 y 50 axones. La mielina se dispone formando varias capas alrededor de los axones de tal forma que los protege y los aísla eléctricamente. La mielinización además contribuye de una forma muy importante a aumentar la velocidad de la conducción de los impulsos nerviosos a través de los axones. A intervalos en toda la longitud del axón hay interrupciones de la vaina de mielina, llamados nódulos de Rambier. Los axones rodeados de mielina se denominan axones mielénicos, mientras que los que carecen de ella se llaman amielénicos. Las microglías son pequeñas células que tienen una función fagocitaria importantes en la mediación de la respuesta inmune dentro del sistema nervioso central. Tienen su origen en las células madres hematopéyicas embrionarias. Las células ependimarias son células ciliadas que tapizan la pared del sistema ventricular y del epimendio. Son células movibles que contribuyen al flujo líquido cefalorraquídeo. Las células de Schwann son células de la neuroglía situadas en el sistema nervioso periférico, las cuales sintetizan la mielina que recubre los axones a este nivel. Cada célula rodea a un solo axón. Las células satélites son las células de soporte de las neuronas de los ganglios del sistema nervioso periférico. En un corte fresco del encéfalo y la médula espinal, algunas regiones son de color blanco y brillante y otras son grisáceas. La sustancia blanca corresponde a la sustancia del encéfalo y la médula espinal formada por fibras nerviosas mielénicas y por el tejido neuroglial. Es el color blanco de la mielina lo que confiere su nombre. La sustancia gris está integrada por neuronas y sus prolongaciones, las fibras nerviosas mielénicas y amielénicas y las células gliales. Su color grisáceo se debe a la escasez de la mielina. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, el cual consta de 4 partes principales que son el tronco del encéfalo, el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro. El tronco del encéfalo consta de 3 partes, el cual tiene el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Del tronco del encéfalo salen 10 de los 12 pares craneales, los cuales se ocupan de la inversión de estructuras situadas en la cabeza. Estas son el equivalente de los nervios raquídeos de la médula espinal. El bulbo raquídeo es la parte del encéfalo en donde se une la médula espinal y constituye la parte inferior del tronco encefálico. En el bulbo raquídeo se localizan fascículos ascendentes, que son sensoriales, y los descendentes, que son los motores, que comunican la médula espinal con el encéfalo, además de los numerosos núcleos o centros, que son masas de sustancia gris que regulan diversas funciones vitales, como la función respiratoria, los latidos cardíacos y el diámetro vascular. Otros centros regulan funciones no vitales como el vómito, la tos, el estornudo, el hipo y la deglución. El bulbo también contiene núcleos que reciben información sensorial o regulan impulsos motores relacionados con 5 pares craneales, que son el nervio vestibulocochlear, el nervio glosofaríngeo, el nervio vago, el nervio espinal y el nervio hipogloso. En la protuberancia está situada inmediatamente por encima del bulbo y al igual que el bulbo está compuesta por núcleos y fascículos ascendentes y descendentes. Contiene núcleos que participan junto al bulbo en la regulación de la respiración, así como los núcleos relacionados con 4 pares craneales, que son el nervio trigémico, el nervio motor ocular externo, el nervio facial y el nervio vestibulocochlear. El mesencéfalo se extiende desde la protuberancia hasta el diencéfalo, al igual que el bulbo y la protuberancia contienen núcleos y fascículos. En su parte posterior y medial se sitúa el acueducto de Silvio. Es un conducto que comunica el tercero y el cuarto ventrículo y que contiene líquido cefalorraquídeo. Entre los músculos que comprenden el mesencéfalo se encuentra la sustancia negra y los núcleos rojo, izquierdo y derecho, los cuales participan en la regulación subconsciente de la actividad muscular.
El cerebelo ocupa la porción posterior de la cavidad craneal detrás del bulbo raquídeo y la protuberancia. Lo separa del cerebro la tienda del cerebelo y tentorio, una prolongación de la dura madre, la cual proporciona sostén de la parte posterior del cerebro. El cerebelo posee un tronco de encéfalo por medio de 3 pares de haces de fibras o pedúnculos cerebrales. Cada hemisferio consta de lóbulos separados por cisuras. El cerebelo también contiene una capa externa de sustancia gris y los núcleos de sustancia gris situados en la profundidad de la sustancia blanca. El diencéfalo se sitúa entre el tronco del encéfalo y el cerebro y consta de 2 partes principales que son el tálamo y el hipotálamo. El tálamo consiste en 2 masas simétricas de sustancia gris organizadas en diversos núcleos con fascículos de sustancia blanca entre los núcleos. El hipotálamo está situado en un plano inferior al tálamo y consta de más de 12 núcleos con funciones distintas. Entre las principales funciones del hipotálamo están la regulación del sistema nervioso autónomo, regulación de la hipófisis, regulación de las emociones y del comportamiento, regulación de la ingesta de bebidas y alimentos, regulación de la temperatura corporal y la regulación de los ritmos circadianos y del estado de la conciencia. Las funciones del cerebro son numerosas y complejas. En general, el córtex se divide en 3 grandes tipos de áreas funcionales, las cuales son áreas sensoriales, áreas motoras y áreas de asociación. Entre las áreas sensoriales están situadas principalmente en la parte posterior de la corteza cerebral, detrás de la cisura central. En la corteza, las áreas sensoriales primarias tienen la conexión más directa con receptores sensoriales periféricos. En estas están el área somatosensorial primaria, área visual, área auditiva, área gustativa, área olfatoria, y entre las áreas motoras está área motora primaria, área de Broca, área de asociación somatosensorial, área de asociación visual, área de asociación auditiva, área de Wernicke, área promotora, área frontal del campo visual. En el sistema límbico, este se compone de un anillo de estructura que rodea la parte superior del tronco encefálico y el cuerpo calloso en el borde interno del cerebro y el suelo del diencéfalo. Su función primordial es el control de las emociones como el dolor, el placer, docilidad, afecto o de ira. Por ello recibe el nombre del encéfalo emocional. Aunque los hemisferios derecho e izquierdo son razonablemente simétricos, existen muchas diferencias funcionales entre ellos debido a que a pesar que comparten muchas funciones, también se especializan en otras. Así, el existente una dominancia del hemisferio izquierdo en el lenguaje hablado y escrito, habilidades numéricas científicas y el razonamiento, a la inversa del hemisferio derecho, que es más importante en las habilidades musicales, la percepción espacial o el reconocimiento del propio cuerpo. Los nervios craneales, al igual que los nervios raquídeos, son parte del sistema nervioso periférico y se designan con números romanos y nombres. Los números indican el orden en que nacen los nervios del encéfalo, del anterior a posterior, y el nombre de su distribución o función. Los nervios craneales emergen de la nariz, los ojos, el tronco del encéfalo y la médula espinal. El primero es el nervio olfatorio o primer par craneal, que se origina en la mucosa olfatoria, cruza los agujeros de la lámina cribosa del etmoides y termina en el bulbo olfatorio. Es un nervio puramente sensorial y su función es la olfacción. El segundo nervio o el nervio óptico se origina en las fibras que provienen de una retina, cruza el agujero óptico y la órbita y termina en el quiasma óptico. Es un nervio sensorial y su función es la visión. El nervio motor ocular común o el tercer par craneal es un nervio mixto, aunque principalmente motor.
La función motora somática permite que el movimiento del párpado y determinados movimientos del globo ocular. La actividad motora parasimpática condiciona la acomodación del cristalino y la constricción de la pupila o la miosis. El cuarto es el nervio patético o el cuarto par craneal, que es un nervio mixto, aunque principalmente motor, cuya función motora permite el movimiento del globo ocular. El nervio trigémino o el quinto par craneal es un nervio mixto. La porción sensitiva transmite las sensaciones del tacto, dolor, temperatura y propiocepción a la cara. La porción motora inerva los músculos o la masticación. El nervio motor ocular externo o el sexto par craneal es un nervio mixto, aunque principalmente motor, cuya función motora permite movimientos del globo ocular. El nervio facial o el séptimo par craneal es un nervio mixto, la cual porción transporta la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. La porción motora somática inerva la musculatura o la mímica facial y la porción motora parasimpática inerva las glándulas salivales y las lagrimales. El nervio auditivo o el octavo par craneal es un nervio mixto principalmente sensorial. La función principal es transportar los impulsos sensoriales del equilibrio y la audición. El nervio glosofaríngeo o el noveno par craneal es un nervio mixto. La porción sensorial transporta la sensibilidad gustativa de 1/3 posterior de la lengua y la porción somática motora inerva la musculatura que permite la elevación de la faringe durante la deglución. La porción motora parasimpática inerva la glándula parótida. El nervio vago o el décimo par craneal es un nervio mixto. La función sensorial transporta la sensibilidad de la epiglotis faringe, así como estímulos que permiten el control de la presión arterial y la función respiratoria. El nervio espinal o el onceavo es un nervio mixto principalmente motor que inerva músculos deglutorios, el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. El nervio hipogloso o el doceavo inerva la musculatura lingual. El sistema nervioso autónomo o vegetativo inerva el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Junto a este sistema endocrino, controlan la forma del inconsciente, la homeostasis del medio interno y automáticamente distinguimos una parte central del sistema nervioso autónomo centrada dentro de los meninges y una parte periférica situada fuera de las meninges. La parte del sistema nervioso autónomo está compuesta por grupos de neuronas localizadas en la médula espinal y el tronco cerebral, y los grupos neuronales situados en el sistema límbico y el hipotálamo. La parte periférica del sistema nervioso autónomo está compuesto por los nervios vegetativos. Las fibras del sistema nervioso simpático se originan en neuronas situadas en la parte lateral de la sustancia gris de la médula torácica lumbar, y estas fibras están denominadas como preganglionares. Estas salen de la médula espinal a través de los nervios raquídeos y pasan hacia los ganglios de la cadena simpática paravertebral. Estas fibras preganglionares pueden seguir dos cursos: hacer la sinapsis en los ganglios simpáticos y pasar a través de la cadena simpática sin hacer la sinapsis para dirigirse a uno de los ganglios prevertales situados dentro del abdomen. El sistema nervioso proporciona junto al sistema endocrino la mayor parte de las funciones de la regulación del cuerpo. En general, el sistema nervioso regula las actividades rápidas del cuerpo, como la contracción muscular, cambios súbitos de la actividad visceral e índices de secreción de algunas glándulas endocrinas. Asimismo, lleva a cabo tareas complejas como el habla, la memoria, el recordar. Estas funciones diversas pueden agruparse en 3 funciones básicas: funciones sensoriales, funciones integradoras y funciones motoras. Estas llevan varios puntos específicos, y las neuronas encargadas de estas funciones son las neuronas motoras o eferentes, que transmiten información del encéfalo y la médula espinal a través de las estructuras corporales.
En la organización funcional, desde el punto de vista funcional del sistema nervioso, se divide en el sistema somático, sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso somático consta de neuronas sensitivas, neuronas motoras. El sistema nervioso autónomo consta de neuronas sensitivas, neuronas motoras, y el sistema entérico representa el cerebro del tubo digestivo y sus neuronas se extienden a lo largo del tracto gastrointestinal y estas neuronas motoras controlan la contracción del músculo liso del tracto del sistema digestivo y las secreciones de sus órganos. En la fisiología de los reflejos son reacciones automáticas previsibles y rápidas que se emiten en la respuesta a los cambios del medio. En estas están formadas por los receptores sensoriales, la neurona sensorial, el centro de integración, la neurona motora, efector y el reflejo somático. En estos sentidos especiales tenemos la vista, la cual está constituida por 7 huesos del cráneo que contienen en su interior el globo ocular y sus músculos, vasos y nervios. En la adquisición de la audición y el equilibrio está el oído, que es el aparato de la audición y del equilibrio, y está constituido por un conjunto de órganos que tiene como finalidad la percepción de los sonidos y contribuir al mantenimiento del equilibrio cinético y estático. Anatómicamente se compone de 3 partes, que son el oído externo, el oído medio y el oído interno. En cuanto al gusto, los órganos sensoriales del gusto se encuentran en su mayoría en las papilas gustativas de la lengua. Los botones gustativos son quimiorreceptores que se estimulan por las sustancias químicas disueltas en la saliva. Los botones gustativos están formados por receptores sensoriales rodeados por células de sostén. El olfato es el órgano sensorial del olfato, consta de neuronas receptoras olfatorias situadas en la parte superior de la mucosa nasal. Las neuronas poseen cilicios olfatorios que se estimulan por las sustancias químicas disueltas en el moco que recubre el epitelio nasal. La regulación de los movimientos corporales implica la participación de diversas regiones del encéfalo. Las áreas motoras de la corteza cerebral desempeñan una función importante en el inicio y el control de los movimientos precisos. Los ganglios basales ayudan a establecer el tono muscular y estos ayudan a integrar los movimientos automáticos semivoluntarios, mientras que en el cerebro ayuda a la corteza y los ganglios basales a lograr movimientos coordinados y además facilitar el mantenimiento de la postura normal y del equilibrio. Hay 2 tipos de vías motoras, que son las directas y las indirectas. Para lograr todas estas funciones es importante resaltar que las neuronas se comunican entre sí a través de las potenciales de acción o de impulsos nerviosos. La producción de potenciales de acción depende de 2 características básicas de la membrana plasmática, que son el potencial de la membrana en reposo y los canales iónicos específicos. Como en muchas otras células del cuerpo, la membrana plasmática de las neuronas posee un potencial de membrana, es decir, una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la membrana. El potencial de la membrana es como la carga almacenada de un acumulador. Cuando la neurona está en reposo, este potencial se denomina potencial de membrana en reposo. El potencial de la acción o el impulso nervioso es una secuencia rápida de fenómenos que invierten el potencial de la membrana para luego restaurarlo a un estado de reposo. Este se convierte y luego de esto, tras la llegada de las células de un estímulo y gracias a la excitabilidad de las neuronas, este se transforma en un potencial de acción. Durante un potencial de acción se abren y después se cierran en 2 tipos de canales iónicos. El primero se abre y el canal permite la entrada de la célula, lo cual provoca una despolarización. Después se abren canales de K+, con lo que ocurre la salida de estos iones y se genera la repolarización. Los potenciales de acción siguen el principio de la ley del todo o nada. Si la despolarización alcanza un valor umbral,
se abren los canales del Na+ y se produce un potencial de acción que siempre tiene la misma amplitud. Los potenciales de acción se generan en muchas ocasiones al inicio del axón y se propagan a través del axón hasta los terminales sinápticos. De esta forma, las neuronas pueden comunicarse entre sí o con los órganos efectores. La conducción a través de las fibras mielínicas se produce a través de los nódulos de Reinberg. Cuando un impulso nervioso se propaga a un axón mielínico, la despolarización de la membrana plasmática en un nódulo de Reinberg ocasiona un flujo de iones. En un citosol y el líquido extracelular se abren los canales de Na más el siguiente nódulo. Esto hace que este tipo de transmisión de impulsos se denomine la conducción saltatoria y condiciona a un aumento de velocidad de propagación de los impulsos nerviosos. En los axones amielínicos la conducción es continua. La conducción nerviosa en los axones mielínicos puede ser 100 veces más rápida que en los axones amielínicos. Los impulsos nerviosos no pueden propagarse a través de las hendiduras sinápticas, por ello en la sinapsis se precisa de una sustancia química. Los neurotransmisores que facilitan la transmisión de los impulsos nerviosos entre las distintas células en las terminales sinápticas, la neurona presináptica libera un neurotransmisor que difunde en la hendidura sináptica y actúa en receptores de la membrana plasmática de la neurona postsináptica. La unión de los neurotransmisores en sus receptores ocasiona la apertura de canales iónicos y permite el reflujo de iones específicos a través de la membrana. Aquí podemos observar que el sistema nervioso simpático prepara al individuo para el estrés. Estos son algunos puntos que son mencionados por encimita en este video, ya que es un tema muy complejo. En este podemos observar el incremento del ritmo cardíaco, el incremento de la fuerza de la contracción del miocardio, incrementación del gasto cardíaco, la vasodilatación de las arterias coronarias y los músculos. También tenemos la broncodilatación, la dilatación pupilar, disminución del peristalismo, contracción de esfínteres, la sudoración y la liberación de la médula suprarrenal. Es muy importante todas estas características del sistema nervioso, ya que es una parte fundamental del funcionamiento del cuerpo. El sistema nervioso es el que regula todas las funciones del cuerpo. El sistema nervioso sirve para coordinar básicamente el cuerpo humano. Gracias a estos elementos como el cerebro, formado por neuronas que dirigen las actividades, y la médula espinal, se encarga de transmitir los impulsos sensoriales y motores principales del organismo. Con estas acciones podemos desarrollar todas las acciones que tenemos diariamente. Puede que nosotros veamos que son pequeñas acciones, sin embargo llevan un proceso amplio de trabajo en nuestro organismo. Todo lo que nos rodea, lo que percibimos a través de los 5 sentidos, siendo ellos el tacto, la vista, el olfato, el gusto y el oído, que lo hemos visto anteriormente, cada uno de ellos está controlado por los órganos sensoriales y también tienen una conexión directa al sistema nervioso. Y este hace un trabajo súper grande para poder desarrollar estas acciones en nuestro organismo. Son acciones básicas que hacemos diariamente, sin embargo llevan un proceso neurotransmisor bastante amplio, tal como si fuera un circuito eléctrico o también un medio de comunicación entre el cual se envían distintos mensajes a distintas partes del organismo. La presencia del sistema nervioso es esencial para nuestro organismo. Este permite no solo la percepción, sino también actúa como control, coordinación y funcionamiento de nuestros órganos vitales, funcionando en este caso pues de manera automática. Este es justamente dependiendo de la función que está realizando. Encontramos el sistema nervioso en varios grupos. Como lo vimos en el video, pues tienen una gran importancia sobre las acciones que tenemos. Así como en la matemática, los números son complejos, están formados por distintas unidades.
Asimismo es el sistema nervioso, la mínima porción del mismo son las neuronas, y de esta manera pues son como las señales químicas distribuyéndose por todo el organismo, aunque más las conocidas pues como hemos visto en el video son las neuronas cerebrales. Recordemos que el sistema nervioso siempre está implicado en estos tratamientos y la mayor parte de los cambios en el cuerpo comportan activaciones como parte de la red neuronal, así como las alteraciones del estado en todo el sistema. El sistema nervioso trabaja mediante señales eléctricas y los minerales son primordiales para el funcionamiento correcto. Por ejemplo, el potasio ayuda a la regulación de los impulsos nerviosos y alimentos ricos en potasio son como el plátano, el jugo de ciruela y las naranjas. De esta manera podemos aportar positivamente a la función de nuestro sistema nervioso y que éste pueda desarrollar con mayor facilidad todos los objetivos necesarios para una mejor respuesta ante los estímulos del medio exterior.